problemas con los ejercicios? Eh, bien. Eh, las frecuencias alélicas, sí las sacamos la vez pasada, ¿verdad? ¿O no? En clase. Parece que no las sacamos. ¿No resolvimos un ejercicio aquí? Sí, pero creo que no sacamos las frecuencias alérgicas. Ok, a ver, entonces, ¿en cuál en particular tuvieron problema? Ok. ¿Puedes decirnos el problema cuál es? Ok. Y mientras, yo les comparto la pantalla para que lo resolvamos aquí. A ver, población 2. ¿Sale? ¿Cuál es la N? Es decir, ¿cuál es el tamaño de tu muestra? 10 individuos. ¿Sale? Hasta aquí todos bien, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la primera pregunta? La ploidía, ¿no? Ploidía. ¿Cuál es la ploidía? 12. Docena. ¿Por qué? Porque presentan dos copias de un mismo locus, ¿de acuerdo? Dos formas diferentes. Eso abre la posibilidad de que se expresen diferentes genotipos de acuerdo a combinar con F, perdón, hay Son dos fenotipos. dos fenotipos. ¿Cuál y cuál? El verde y el rojo. Verde y rojo. ¿Sale? ¿Cuántos genotipos hay? Hay Tres. Tres. Hay tres. ¿Cuáles son? Homózigo dominante, A mayúscula, A mayúscula. Ajá. Heterózigo, A mayúscula, A minúscula. Y homózigo recesivo, A minúscula, A minúscula. Homózigo recesivo, ¿sale? Hasta aquí todo va muy bien, ¿no? Todo está muy, muy sencillo, ¿cierto? Vale. Ahora, ¿qué más nos preguntan?
Nos preguntan la frecuencia alélica, fenotípica y genotípica. ¿Cuántos alelos hay? 2. ¿Sale? Sí. Entonces vamos a sacar ahora las frecuencias fenotípicas, frecuencias genotípicas y frecuencias alélicas. ¿Sale? Frecuencias fenotípicas. ¿Cuántos individuos hay? Hay 5 verdes y 5 rojos. Hay 5 verdes y 5 rojos, o sea, en total hay 10 individuos, ¿sale? Entonces, Sí. como tenemos 2 fenotipos, vamos a sacar el, ay, perdón. No sé qué pasó, a ver. Vamos a sacar el, la frecuencia para cada uno, ¿sale? Y entonces, ¿cuántos verdes tenemos? 5. 5. 5 verdes, ¿de cuántos en total? 10. 10. 10. Por tanto, la frecuencia va a ser de 0.5. 0.5. Ahora lo mismo para los rojos. ¿Cuántos tenemos? 5. Igual 5. Ok. Entre 10 y por tanto tenemos la misma frecuencia. ¿Sale? ¿Sí estamos ahí todos en lo mismo? Sí. Ok. ¿Qué pasa con las frecuencias genotípicas? Pues va a ser exactamente lo mismo. ¿Sale? Nada más que aquí vamos a tener 3 alelos, ¿no? 3, perdón, genotipos, ¿no? 3 combinaciones distintas. ¿Sale? Sí. Pues vamos a ponerlas con azul. Y tenemos, me dijeron que teníamos el genotipo A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, minúscula y A minúscula para, como homósigo, ¿no? A minúscula para homósigo, ajá. Y entonces tenemos ahora el total de genotipos expresados en individuos. ¿Cuántos individuos tenemos? Hay 2 del homósigo dominante. 2 del homósigo dominante, ¿de cuántos? De 10. De 10. ¿Sale? Por tanto, vamos a tener una frecuencia de 0.2. 0.2. ¿Sale? Ahora, para el genotipo heterózigo, ¿cómo será? 3 individuos. 3 De 10. individuos de 10. Por tanto, tenemos una frecuencia de 0.3. Y el resto va a ser del homósigo recesivo, ¿no? Para A minúscula. ¿Cuántos serían? 5. 5 de cuántos? 10. De 10. ¿Sale? Acuérdense que la suma de esto les tiene que dar 1. En este caso estamos bien, nos dio 1. ¿Sale? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Y entonces, ahora sí, por último, vamos a sacar las frecuencias alélicas, que es igual de fácil. ¿Sale? Tenemos 10 individuos.
Y aquí es donde ustedes deben considerar cuál es la ploidía. ¿Cuál es la ploidía? 2N. N. 2N, ¿sale? Entonces, tenemos dos alelos. ¿En cuántas unidades las podemos contar en nuestra población? 20. ¿Cuántas unidades? Serían 20 alelos, ¿no? 20 alelos. ¿Por qué? Porque hay 10 individuos diploides, entonces serían 2 copias por cada uno. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los alelos? Pues A mayúscula y A minúscula. Y A minúscula, ¿sale? Entonces, tenemos ¿cuántos representantes de A mayúscula? 7. 7. Entonces, 35. 13. El resto. Siempre el resto. ¿Sale? Por tanto, vamos a tener una frecuencia alélica de A minúscula de 0.65. Esta suma también les tiene que dar 1. ¿Da 1? Sí. ¿Sí? ¿Y sí se bien la división? Sí. Vale. ¿Dudas? Ninguna. Ok. ¿Sí? Ya con esto pueden resolver los demás, ¿no? ¿Diana? ¿Sí quedó claro? Vale, vale. Acuérdense que esto es para organismos diploides. ¿Sale? Habrá organismos triploides o habrá organismos que no tengan solo 2 alelos, en 3 o 4 alelos, dependiendo de la naturaleza de los organismos. Esto apenas es el modelo más básico o la forma más básica que tenemos nosotros para analizarlos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? Profe, perdón, es que no lograba conectarme, pero no entiendo muy bien de dónde salió el 20. El 20 del número de alelos que hay presentes en la población. Tenemos 2 alelos, ¿sale? Pero ¿cuántas veces están representados cada uno de estos alelos en la población? Ah, ok, el concepto de frecuencia alélica sí es distinto de fenotípica y genotípica. No, simplemente es frecuencia alélica, pero es la misma, o sea, es lo mismo. Ok, gracias. ¿Sí quedó claro? O sea, un genotipo no va a ser genotipo si no lo consideras como parte de un organismo, como un individuo. No puedes tener medio genotipo. ¿Sí? Sí, sí, sí. En cambio, alelos son diferentes, ¿no? Aunque tengas homózigos, tienes la presencia de 2 alelos en ese organismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí quedó claro, Adrián? Sí, sí, sí. Ya. Órale, órale, va. Entonces, bueno, ya quedó aclarado. Creo que por ahí les puse alguno con 3 alelos, ¿no? Bueno, triploide, más bien. Sí. Bueno, pues habrá que resolverlo, ¿sale? Bien, entonces, bueno, continuemos con la clase que lo dejamos en la ocasión pasada. ¿A todos les quedó claro y ahora sí? Sí, Sí, todo profe. bien. Vale. Pues, no me ven, ¿verdad? En la cámara. No. Yo ya me veo, pero ahora veo que ustedes no me ven. Bueno. Eh, bien, entonces vamos a seguir con lo que nos quedamos.
a cambiar de pantalla, entonces. Me dicen cuando puedan ver la presentación, por favor. Ya se ve. Muy bien. Nos habíamos quedado en los ejercicios que hicimos la vez pasada. Les dejé algunos de estos, no todos. Y esta clase vamos a continuar con la variación en la naturaleza, ¿no? Perdón, ¿eh? Bien. En pantalla estamos viendo nuevamente un ejemplo, ahora con otro ave. Y estamos viendo otra vez otro gel. ¿Sale? Sí. Bien. ¿Ven variación? A diferencia de lo que vimos en el ejemplo de los tequilas, ¿aquí ven variación? Sí, bastante. Se ve un poquito más, ¿no? De variación. En este caso, este marcador o estos marcadores que se conocen como ISSRs tienen más o menos la misma naturaleza que los otros, ¿sale? Es decir, cortan segmentos del ADN de manera aleatoria y consideramos que cada segmento debería tener el mismo tamaño. Si no tiene el mismo tamaño, quiere decir que hay diferencias entre los organismos, ¿sale? Y aquí lo estamos viendo. Estamos representando dos poblaciones, una en Michoacán y otra en Guerrero, ¿vale? Aquí está el de en medio y los dos extremos. Nuevamente es un marcador artificial que nos va indicando el peso molecular de las bandas, ¿no? A diferencia del tequila, aquí sí vemos mucha variación, ¿sale? Bueno, sí, bastante variación. Esto obedece a lo que les comentaba la vez pasada. Para el caso de los mezcales sí se permite la polinización natural, y la mayoría de los agaves que se utilizan son agaves cultivados a través de semilla y no tanto a través de clones, ¿sale? Aunque muchos individuos o muchas especies de agaves tienen la capacidad de clonarse, incluso de manera natural, lo más adecuado para el tratamiento de una planta en cultivo pues, es que sean a través de semillas, ¿no? Bien. ¿En dónde hay más variación? Entre estas dos poblaciones, ¿en dónde ven ustedes más variación? ¿O qué tendríamos que hacer para considerar que haya o no más variación? Pues supongo que ahí tendría que hacerse ya un estudio cuantitativo, ¿no? Ajá. ¿Cómo podríamos hacer un estudio cuantitativo? ¿Cómo Pues podríamos determinarlo? a lo mejor viendo, este, pues, alelos, ¿cuáles alelos hay? Viendo alelos, ¿no? O viendo, en este caso, una de las cosas que tenemos que considerar es el tipo de herencia, ¿no? De estas regiones, ¿no? A veces estamos hablando de marcadores dominantes o marcadores codominantes, ¿sale? Entonces, una de las formas que tradicionalmente se ha utilizado, que hasta ahorita yo no he visto que se descarte, es la proporción de los hipolimórficos, ¿sale? Es la primera que vamos a trabajar. Debemos poner mucha atención en la definición de lo que son los polimórficos, porque la fórmula es muy sencilla, pero créanme que nos puede hacer bolas. ¿De acuerdo? Entonces, la proporción de los hipolimórficos, o P, va a ser la ocurrencia en la misma población de dos o más alelos en un locus, ¿sale? Cada uno con una frecuencia apreciable, lo que hemos estado haciendo.
Esta es la fórmula para obtener la proporción de los polimórficos. Realmente es muy sencilla. Lo único que tenemos que contar son el número de los polimórficos que nosotros estamos determinando y el número total de LOSI que estamos analizando. ¿Sale? ¿Qué significa este índice o esta proporción? Significa que entre más cercano esté al cero, los LOSI solo van a tener un alelo, una forma. ¿Sale? Entre más cercano esté al 1, los LOSI van a tener más de una forma o más de un alelo. ¿Sale? De acuerdo a número de individuos que yo esté analizando. Si yo analizo 10 individuos y los 10 individuos presentan un alelo distinto, voy a tener una proporción de 1. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí. Bien. No, Entonces, un locus perdón, polimórfico. no me quedó Dime, muy claro. ¿en qué parte? O sea, ¿tienes el número de los polimórficos en tu población es por individuo o No. Aquí, mira, pongamos atención nuevamente en la definición. Es la ocurrencia en la misma población de 2 o más alelos en un locus. Todo lo que hacemos aquí es por poblaciones. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, tú vas a ver cuántas veces se está presentando los distintos alelos de cada locus que tú estás analizando. ¿De acuerdo? sí, ¿podrías repetir el ejemplo del 10? ¿De los 10 alelos? Si yo tengo 10 alelos y cada uno de los individuos presenta un alelo distinto, lo más cercano va a ser 1. Tu proporción va a ser de 1. ¿Sale? Ya, ok, sí. Bien. Perdón. El locus polimórfico es aquel en el que la frecuencia de su alelo más común sea menor al criterio determinado. ¿Sale? Menor. Si yo pongo un criterio del 95% o 0.95 en la frecuencia y no hay un alelo que sobrepase este 0.95 de la frecuencia, quiere decir que se trata de un locus polimórfico. ¿Sale? Todo por debajo del 95 va a ser locus polimórfico. ¿Sí queda claro? Va a depender del criterio que ustedes impongan. Si ustedes ponen uno de 80% o de 0.8 de frecuencia, todo aquel que sea menor a 0.8 va a ser polimórfico. Si sobrepasas ese criterio, lo vas a determinar como un locus monomórfico. ¿Sí? ¿Sí queda claro? O Sí. sea, aquí sí, pero aquí, por ejemplo, sería el alelo de mayor frecuencia, vamos a suponer que, o sea, se parte o sea, nosotros partimos del supuesto de que no sabemos cuáles son los sí, polimórficos, ¿verdad? Ajá. Y entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, mi criterio es de 95% para tal locus, ¿no? Entonces, se refiere a, por ejemplo, asumiendo que fuera el dominante. No forzosamente. Bueno, solo, sí. Algo que debemos quitarnos aquí también es la dominancia como única forma de herencia. ¿Sale? Entonces, muchas veces tú puedes analizar alelos que no sean dominantes y que a veces incluso la frecuencia es mayor en el recesivo que en el dominante. ¿De acuerdo? Sí, sí. Vale. Entonces, tú puedes, lo que tienes que determinar primero es qué alelo está con mayor frecuencia en tu población. ¿Sale? Ese es lo primero que vamos a diferenciar nosotros. ¿Qué alelo está en mayor
frecuencia en la población. Si ese alelo con mayor frecuencia en la población no llega al punto 95, entonces es polimórfico. ¿Por qué? Porque el resto, ¿no? La otra parte de la frecuencia que nos debería dar 1 está presente en la población. Entonces hay una forma distinta al alelo dominante o al alelo no dominante, no dominante en cuanto a herencia, sino dominante en cuanto a presencia. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, pero entonces, ¿cómo determinamos el alelo más común? O sea, ¿es por observación? Sí, pues por conteo nada más. Ah, ok, ok. ¿Sale? Por puro conteo. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver, Jessica. Sí, una pregunta. Si por alguna extraña razón, o sea, tengo una población en la que solo tengo dos tipos de alelos y tengo la misma cantidad, 50-50, ¿aún se consideraría polimórfico? Totalmente, totalmente, porque ¿cuál sería el más frecuente? Pues en realidad serían ambos. ¿Y cuál de los dos sobrepasaría tu criterio de porcentaje o de frecuencia? Ninguno de los dos. Exacto. Entonces cae en la definición, ¿cierto? Van a ser menores al criterio determinado. ¿Vale? Ok, va. Pero, Vamos a... pero en el Dime. caso de hace rato de 10 individuos con 10 loci eh, polimórficos, o sea, al darnos una frecuencia de 1, serían monomórficos. No, no tiene nada que ver eso. Aquí en pantalla lo vemos. 1 quiere decir que los loci tienen más de un alelo. Únicamente estamos hablando de diversidad genética o diversidad alélica en este caso. Ok, ya. Muchas gracias. Vale. A ver, para que quede un poco más claro, vamos a intentar hacer estos ejemplos, ¿sale? Nos piden que calculemos valores de polimorfismo con diferentes criterios, ¿sale? Vamos a hacer primero, para que vaya quedando claro para todos, para la población 1, el primer alelo, o el primer loci más bien, o sea, el primer locus, perdón. Tenemos cada uno de estos rectángulos, nos va a representar un locus distinto, ¿sale? Cada una de ellas es una banda como si tuviéramos un gel, ¿de acuerdo? Tenemos un jugador codominante, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían homózigos en la población 1 en este locus 1? Este que le señalo con el ratón. Homózigos. Solo el último individuo, ¿Por qué? porque tiene dos bandas, ¿Y eso qué significa? que son, pues que cortó en dos fragmentos, ¿no? Para ese mismo locus. ¿Son los mismos fragmentos? Pues no son los mismos, pero están cerquita, ¿no? Tan cerquita. Eso quiere decir que al no ser los mismos son heterózigos. Ah, ¿Sí? Si estamos hablando de dos alelos, ¿qué quiere decir que está pasando con aquellos que presentan una sola banda? ¿se encimaron? ¿Perdón? ¿Se encimaron? Se encimaron, ¿sale? Eso quiere decir que las dos copias para el individuo 1 son iguales, es homózigo, ¿sale? Lo mismo para el individuo 2 y lo mismo para el individuo 3, solo que el individuo 3 es homózigo para el otro alelo, ¿sale? Y aquellos que presenten dos bandas o más, bueno, dos bandas porque estamos hablando de organismos diploides, aquellos que presenten dos bandas, entonces van a ser heterózigos, ¿sale?
¿A todos les queda claro el ejemplo? Sí. Ok. Entonces, vamos a tomar el primer criterio del 80%. ¿Cuál sería el alelo con más frecuencia de aparición, nada más en esta pequeña población 1 con 5 individuos? El de la primera fila. El de la primera fila es la de arriba o la de abajo. Arriba. La de arriba. ¿Cuántas veces está presente ese alelo? 4. A ver, alguien más que ayude a su compañero. Sí, son 4 veces. ¿Todos estamos de acuerdo que son 4? Ok, pues mal. ¿Cuántas? No, son 7. 7, exactamente. ¿Todos de acuerdo ahora sí? ¿Por qué no? Sí, ahora sí. ¿Mandé? ¿Por qué qué? A ver, tú respóndeme por qué son 7. ¿Qué vimos en el ejemplo de la tarea? Con los alelos en organismos diploides. ¿Cuántas copias de un alelo tiene un organismo diploide? 2. Justo es lo que pregunté cuando no entendía lo del 20. Aquí cuando entré estamos, tarde. exacto, aquí estamos hablando de 5 individuos. Cada uno de estos representa un individuo. ¿Cuántas copias ves ahí para este alelo? El de arriba. 2 copias. El siguiente, 2 copias. El siguiente no tiene esta copia, ¿estás de acuerdo? El que sigue tiene 2 copias. Y el último, que es heterózigo, ¿cuántas veces presenta el alelo de arriba? Una, porque su otra copia es diferente, es el alelo de abajo, ¿no? Entonces, ¿cuántas son? 2, 4, 6 y 7. ¿Sale? Simple conteo, es lo que les decía al principio, solo es conteo. Ok, tiene 7. ¿Cuál es la frecuencia? .7 porque son 10 en total. Exactamente, 0.7 porque tenemos 10 en total. Ese 0.7 sobrepasa nuestro criterio del 80% o del 0.8. No, no la sobrepasa. Entonces, ¿es un loci polimórfico, un locus polimórfico? No. ¿Por qué no? Sí, ¿no? Porque es menor al criterio. Exactamente, sí, porque es menor al criterio que yo me impuse. ¿Sí quedó claro? Sí, queda claro. ¿A todos o hay dudas? Que una vez digan, porque si no, en la tarea, quién sabe si lo pueden hacer, ¿eh? Y la razón por la que vas aumentando el criterio es para poder comparar las dos poblaciones y eventualmente ver cuál es más polimórfica. La razón por la cual aumentar el criterio es nada más para ser más estricto. Esa es la única razón, ¿no? Es que me genera duda porque si punto 7 con el criterio de 80 ya sabemos que es polimórfico, en los que siguen, 85, 90, 95 y 100, pues va a seguir siendo polimórfico, ¿no? Porque Para el caso de la población 1 del locus 1, sí,
pero justamente tú puedes cambiar, bueno, vamos a hacerlo para el mismo criterio, considerando ahora las dos poblaciones juntas. Bueno, primero la población 2 del mismo locus. ¿Sería polimórfico o no? No, porque todos son heterócigos, ¿no? Todos son heterócigos. Es justamente el caso que mencionó su compañera. ¿Qué pasa si tenemos la mitad y la mitad? Ah, bueno, pues ninguno de estos dos cumple con el criterio, por tanto, es polimórfico, ¿sale? Pero ¿qué pasa si lo hacemos ahora sí para todos los individuos de las dos poblaciones? Para el mismo criterio. ¿Se cumplirá? ¿Se cumplirán los mismos criterios en todos los criterios? ¿Qué piensan? Pues tendríamos una proporción de 12 de 20 y 8 de 20, lo cual son 0,6 y 0,4, o sea, como 40% y 60%. Así que supongo que sí son menores al primer criterio, que sería 80. Ajá. Si ya se cumple para el de 80, pues se va a cumplir para el resto, ¿no? ¿Sí queda claro? Pero puede cambiar, ¿eh? Eso puede cambiar, sobre todo cuando hagamos o si hacemos el segundo, puede cambiar. Hacer u obtener el número de los polimórficos para una población sin considerar las otras, sí puede cambiar. O sea, independientemente de tu criterio o porcentaje, el, el objetivo que tengas de medir la variación en una población o en una especie cambia de acuerdo al tamaño de muestra, ¿sale? Y a las condiciones en las que se encuentre cada población. Si tomamos como ejemplo el locus 2, en la población 2 tenemos un locus completamente monomórfico, ¿cierto o no? Sí. Pero si yo observo la población 1, o incluso si junto la población 1 y la población 2, probablemente alguno de estos criterios me alcance para decir que este es un locus polimórfico. ¿Sale? ¿Sí queda claro o no? Sí. A ver, Sí, para que quede más claro, hagan el ejemplo, hagan el ejercicio y me dicen ahorita ustedes, entonces, ¿cómo quedan las proporciones de los polimórficos? Bueno, ¿cómo lo consideran? Si lo consideran los polimórfico para la población 1, para la población 2 y para las dos poblaciones juntas. ¿Vale? A ver, háganlo.
¿Y qué pasa si tenemos una situación de igual a nuestro criterio? Si alcanza tu criterio, se queda como tu criterio. O sea, no sería polimórfico. Sería monomórfico. Ajá. Ok. En el caso, por ejemplo, del locus 3 para la población 2, el individuo 4 no tiene marcador. Entonces lo contamos como que el total sea 8. Sí, ese, pues, ese ya no lo contarías, ¿no? Porque ahí no está muestreado en realidad. Ah, ok, gracias. En el caso del segundo, Ajá. ¿qué pasa cuando tenemos igual a 1? ¿Qué pasaba cuando teníamos nuestra proporción Es del monomórfico. monomórfico, verdad? Ujú. Tendría que ser al 100%. O sea, el 100% está representado por un solo alelo. Es que en el caso del segundo, la población 1 es polimórfica desde el criterio de 80%, pero la población 2 es 100% monomórfica. Pero ya que se toman en cuenta ambas poblaciones, hay, o sea, si tomamos el criterio de 80%, sigue siendo monomórfica la población, pero con el criterio de 85, 90, 95 y 100, ya es considerada polimórfica. Ujú. Es lo que les comentaba, ¿no? Depende por eso también muchas veces el criterio que pongas y qué tan amplia sea tu muestra, ¿no? Ok, va. ¿Sale? Esto que estamos haciendo únicamente es para determinar cuáles son polimórficos. Ya cuando ustedes determinen de estos 5 cuáles son polimórficos, entonces ya lo aplican en la fórmula anterior, en esta. Número de loci polimórficos y número de loci en total. ¿Sale? O sea, tendríamos 5 loci en total. ¿Cuántos de esos son polimórficos? ¿De acuerdo? ¿Ya acabamos? Todavía no, por favor, un minutito más. Ok.
¿Listo? Ya, A ver, entonces, ¿qué les quedó? vamos una por una o Si quieren, sí. pues de la 3 me quedó que sí son polimórficos. O no sé muy bien qué expresamos. O sea, son polimórficos desde el criterio de 80%. ¿Está bien así? Ok, ajá. El 4 no sé si alguien más lo quiere decir o lo digo. No sé, tus compañeros. A ver, chicas y chicos, ¿quién más? ¿Qué pasó con el 2? ¿Para cuál población? Para las dos poblaciones. El locus 2 me salió que sería, bueno, depende del criterio, ¿no? Pero salvo el criterio de 80% para la población 2, digo, perdón, el locus 2 sería polimórfico y para la población 1, perdón, población 2 no es polimórfico. Ok. A ver, Diana. Ok. Jessica, para el 3, el 4. ¿El 4 cuál es? ¿El de la población 1 o la población 2? A ver qué nos quieras dar. Ah, el de la población 1 es igual polimórfico. Ok. Y el de la población 2, ¿quién sigue? A ver, Lisbeth. A mí me dio polimórfico. Ok. ¿Bajo qué criterio? El 80, ¿verdad? Sí, Ok. A ver, José Santiago. Ajá. ¿Cuál? El último, el 5. Pues para la población uno me dio que es polimórfico también para, para todos los criterios y lo mismo con la otra, con la población 2. Ok. De todos esos, entonces, vamos a utilizarlos por locus y no por población para aplicarlos en nuestra fórmula. ¿Sale? ¿Cómo quedarían entonces? Los vamos a usar por locus y no por población. Entonces, ustedes determinarían, es decir, para todas las dos poblaciones juntas. ¿El locus 1 es polimórfico o monomórfico? Y también tendríamos que usar como un criterio el mismo para todas, ¿no? Ajá, pero es el de 80 que nos quedamos. Entonces, no, no era polimórfico. No era polimórfico, ok. El 2, ¿no era, el 1 no era polimórfico para el 80%? Una sí y en una no. No, para las poblaciones juntas. Sí, para las poblaciones juntas sí era polimórfico porque era 0.6 y 0.4. Ok. Para el 2, Pero ahí tengo una duda yo. ¿Vamos a incorporarlo a la fórmula de hace rato? A la de la proporción del losis. sí, ¿O porque en mucho? realidad esto que estamos haciendo únicamente es para determinar cuáles son polimórficos. Ok. Y entonces, ¿cómo sacaríamos la X, que es el número del loci polimórfico? ¿Cuántos de estos? Tenemos 5 losis, ¿no? En total. Ajá. ¿Cuál de estos es? Por eso les pregunto. Para las dos poblaciones, ¿el Ah, 1 es polimórfico o no? sí, Sí. ¿El 2? también.
si era polimórfico para un criterio del 80%, para las no, dos poblaciones juntas. No, para el criterio de 80 no. Ok. El 3, Sí, el 3 sí, el 4 también, y el 5. también. Entonces serían Ok. 4, 4 de 5. ¿Cuánto da en la proporción? 80%. 80%, 0.8, ¿sale? Esa es la proporción de los hipolimórficos en su población o en su especie en este caso, ¿no? Porque estamos analizando las dos poblaciones juntas. Esa proporción la pueden obtener por población y la pueden obtener en su totalidad. Lo más adecuado siempre es tenerla por población y en su totalidad, ¿sale? Para hacer comparaciones. ¿Sí queda claro? Sí, queda claro. Ahora En sí el ya caso, Ajá. perdón, en el caso, por ejemplo, del locus 1 que nos daba bueno, dependía del, bueno, en caso de que, por ejemplo, diera que en una población sí es polimórfico, pero en la otra no, lo tomamos como que sí es polimórfico cuando lo sacamos para toda la población. Tienes que hacer el cálculo para toda la población. No, o sea, sí, pero me refiero a que, por ejemplo, si después de nuestro análisis para ver si es polimórfico, en una nos da que para el criterio, o sea, en el mismo criterio, una es polimórfica y en la otra no es polimórfica, o sea, entonces, ¿cómo lo tomamos? Pues para una población, así como lo dijiste, Ah, no, pero si lo queremos considerar para la especie. entonces tienes que hacerlo para toda la especie, el cálculo. Juntar a todos tus individuos, volver a establecer tu criterio y volver a hacer el conteo. Ah, ok, sí, 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 ya está bien. ¿Ok? Sí, Bien. ¿Sí les quedó claro a todos y a todas? A ver, ¿quién dijo eso? Diana. ¿Lo tendrías que volver a revisar? Bueno, entonces llévense esta tarea. Se la subo en el Classroom, ¿les parece? Y y lo revisamos la siguiente clase. ¿De acuerdo? Pero intenten hacerlo. No importa si tienen dudas o si se atoran en algo, y ya regresa la siguiente clase. ¿Te parece, Diana? Ok. Vale. Bien. Anteriormente, la proporción de los hipolimórficos era la medida de diversidad genética, era la medida, ¿no? Era la que se consideraba para casi todos los trabajos, y con esa comparábamos justamente entre poblaciones cuál tenía una mayor proporción de los hipolimórficos, entre especies cuál tenía una mayor proporción de los hipolimórficos, ¿sale? Pero eso cambió, y ahora la que más utilizamos, o la medida por excelencia de diversidad genética, es la heterocigosis, que no es otra cosa más que la proporción de individuos que presentan un genotipo heterózigo, ¿sale? Si lo quieren ver en términos, ya saben, de probabilidad o estadística, como siempre se manejan las cosas en biología, pues sería la probabilidad de encontrar un genotipo heterózigo en una población. Obviamente, entre más individuos heterózigos tienes en una población, mayor probabilidad hay de encontrarla cuando muestres, ¿no? La heterocigosis, si bien es una medida muy útil para describir la diversidad genética en las poblaciones, no es la única. Por tanto, obviamente la tenemos que ver, obviamente la tenemos que considerar, obviamente la van a tener que trabajar si se dedican a algo como esto, pero siempre se deben considerar muchos otros aspectos. Nuevamente, la ploidía, el número de alelos que haya presentes en la población o en la especie, ¿no?
cuando se compara muchas veces la heterocigosis, anteriormente y todavía hasta la fecha, se tienden a comparar índices de heterocigosis o la heterocigosis entre especies, considerando marcadores diferentes. Y eso, si bien es útil, puede acarrear errores de interpretación, ¿no? Para algo somos biólogos, para algo debemos entender que la naturaleza de las especies a veces es distinta y sobre todo la naturaleza de los marcadores también es distinta, ¿sale? Yo espero que lo podamos revisar también un poquito más en el tema de evolución molecular para que quede más claro y tal vez en el de mutación, ¿sale? Pero bueno, por lo pronto, lo que tenemos que entender para saber qué es la diversidad genética es esto, que es una proporción y que se basa en el número de organismos heterócigos en una población. ¿Sale? La fórmula es muy sencilla. Aquí tenemos dos fórmulas. Una que es la heterocigosis observada, ¿no? Que va a ser lo que ustedes vayan al campo, van a traerse sus muestras y cuando hagan sus análisis ya con los marcadores que ustedes elijan, van a contar cuántos de sus individuos son heterócigos y cuántos son homócigos. Esa va a ser la heterocigosis observada. La heterocigosis esperada se va a basar en el principio de Hardy-Weinberg y lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Pero va a ser el resultado del 1, que es el total de la población, menos la suma de la frecuencia de los homócigos, que es lo que ya vimos en la heterocigosis observada. Realmente es muy sencillo, ¿no? No tiene mayor ciencia. ¿Sale? ¿Sí queda claro? ¿Ya se durmieron? Sí, queda claro. Ok. No, pero tantito, nada más es que estoy Ajá. escribiendo. A ver, dime. Mm, mm. O sea, la HO es la que sacamos de campo, ¿no? Ajá. Y podría verse con la HE como 1 menos HO, ¿o no? Ajá. Podríamos verla así. Ok. ¿Vale? ¿Todos estamos en lo mismo? Sí, Vale. Lo vamos a ir viendo de todas formas, ¿eh? Pero sí tomen en cuenta que esta es la medida que más vamos a utilizar y que no se basa más que en la proporción de lo que ya hicimos nosotros en los ejercicios de tarea. Cuántos son heterócigos y cuántos son homócigos. ¿Sale? Es así de simple y sencillo. Bueno, este ejemplo ya se los había presentado, ¿no? El de los agaves, ¿no? Normalmente ponemos esta fotografía porque el tequila uno de los tequilas que se analizaron es el tequila Evolución, ¿no? Le pusieron Evolución porque ya había una marca que se llamaba Revolución, por eso le ponen hasta el trenecito y todo, ¿no? Entonces, para no meterse en broncas de derechos de autor, le pusieron Evolución. Pero por desgracia, su tequila no tiene nada de evolución, es lo mismo, ha estado frenado por el manejo que se le ha dado durante ya más de 60 años, ¿no? Bien, ¿qué es la heterocigosidad? Ya lo dijimos, la heterocigosidad no es otra cosa más que el número de individuos heterócigos en una población, ¿no? O la proporción de individuos heterócigos en una población. Y la fórmula, otra vez, no tiene nada de complicado, es la frecuencia de genotipos observados en la población, ¿sale? Y sumados. Sumamos toda esa frecuencia y nos debe dar una proporción, ¿no? Cuando no hay ningún organismo heterócigo, como este caso, aquí no hay ningún organismo heterócigo, entonces la heterocigosis va a ser igual a 0, ¿sale?
En el caso en el que todos los organismos sean heterócigos, entonces la heterocigosis va a ser 1. Es bien complicado que llegues a 1. Normalmente va a haber algún homócigo por ahí, ¿sale? Nada más por la simple probabilidad de que cuando se aparean dos organismos heterócigos, hay un cuarto de posibilidad de que surja un organismo homócigo para cualquiera de los dos alelos, ¿cierto? Es decir, vas a tener la mitad de probabilidad de tener homócigos y la mitad de probabilidad de tener heterócigos. ¿Sí queda claro? Sí, sí. Ok. Nuevamente va a depender de muchos factores, ¿sale? Pero bueno, en teoría, y si lo llegan a encontrar, bueno, quiere decir que todos sus organismos son heterócigos, ¿sale? Esa va a ser la heterocigosis observada. Si nosotros hacemos el cálculo que habíamos dicho de heterocigosis observada, es decir, 1 menos la heterocigosis observada o al revés, o menos la homocigosis, podemos hacer comparaciones. Este es algo de los ejercicios que les comentaba anteriormente que se hacen, que a veces no tienen la suficiente validez. Estamos comparando en las barras moradas isoenzimas, ¿sale? Acuérdense que ya es la expresión del genotipo. Esto ya es fenotipo. Estamos comparando RAPIDs, ¿no? Un marcador molecular de ADN que es azaroso, al igual que los ISSRs, ¿sale? Entonces, vamos a encontrar diferencias que pueden o no ser reales en tanto que estamos comparando cosas diferentes. ¿Sí queda claro? La heterocigosis puede cambiar de acuerdo al tipo de herencia y al tipo de expresión, por ejemplo, en el caso de las isoenzimas. Y si se fijan, tenemos una heterocigosis mucho más alta en el caso de las isoenzimas. Ya le estamos basándonos en un marcador molecular, sí, pero finalmente ya es fenotipo. ¿De acuerdo? ¿Sí de acuerdo o no de acuerdo? En el caso de los ISSRs, sí estamos comparando lo mismo y entonces sí podemos hacer un análisis un poco más fino, ¿no? Y más preciso. Tenemos distintas especies de agave aquí abajo, ¿sale? Tenemos algunos cultivados y la mayoría son silvestres y todos aquellos que están en rojo y las distintas tonalidades de rojo son agaves cultivados, ¿no? En tratamiento por humano, excepto estos que están aquí marcados como silvestres. ¿Sale? Si se fijan, no hay mucha variación en cuanto a la heterocigosidad. O sea, se mantiene más o menos constante en ciertos niveles, entre 0.2 y 0.3, y algunos sobrepasan el 0.3, ¿sale? Pero normalmente son aquellos que se encuentran en estado silvestre. Los cultivados, si se fijan, van bajando en cuanto a su heterocigosidad. ¿De acuerdo? Y aquí mismo lo tenemos. Podemos comparar el agave angustifolia. El agave angustifolia se cree que es el ancestro o es más parecido al ancestro del agave tequilero, ¿sale? Y también se puede utilizar para producir tequila, pero no le puedes poner que es tequila, porque el tequila nada más se obtiene del agave azul y variedad Weber y ¿no? En este caso, estamos viendo lo mismo. Las poblaciones o la población de agave angustifolia silvestre tiene una mayor proporción de heterocigosis que los angustifolia que están cultivados. ¿Sale? Entonces, sí nos puede ayudar muchísimo la heterocigosis, ¿no? Calcular la heterocigosis esperada, pero siempre y cuando estemos comparando cosas similares y no tanto que hagamos una comparación
entre marcadores que no tienen la misma naturaleza. ¿De acuerdo? Miren, aquí está el otro angustifolia. Este es el tequilero, ¿no? Tiene menos del 0.1 de diversidad. Y eso cuando ya se hicieron análisis más finos y se tomaron muchísimas poblaciones de muchísimas partes de México. ¿Sale? Bien, esta va a ser la fórmula para la heterocigosidad esperada. ¿Sale? Aquí vamos a tener la heterocigosis observada y aquí vamos a tener la heterocigosis esperada. ¿Sale? Va a ser la misma interpretación. Si nosotros tenemos una heterocigosis igual o muy cercana a 0, quiere decir que no vas a encontrar muchos organismos heterocigos en tu población. Si es cercana a 1, quiere decir que casi todos tus organismos o todos tus organismos son heterócigos. ¿Sale? Y aquí tenemos la fórmula. Es lo mismo que habíamos visto hace rato. La PI es la frecuencia, una frecuencia que nosotros ya observamos anteriormente. Se expresa al cuadrado porque es la expresión que se obtiene a partir del equilibrio de Hardy-Weinberg que vamos a tomar ya en próximas clases. ¿Sale? Y acuérdense que como todo lo tenemos en proporción, pues nada más basta con restarle a 1 la cantidad de organismos. Perdón, aquí estoy cometiendo ya un error muy grave. Perdón. Aquí estos son los homócigos. ¿Sale? Aquí la estoy regando gacho. Estos son los homócigos. ¿De acuerdo? Sumas la frecuencia de todos los homócigos y le restas a 1. Por tanto, lo que te queda de esa resta son los organismos heterócigos, porque todo está en proporción de 1. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Vale. En el caso de la heterocigosis observada, la G y J, esa sí es de todos los genotipos. Sí, esta sí es de tus genotipos heterócigos. ¿Sale? ¿Solo heterócigos? Heterócigos. Ajá, heterócigos. Okay. En teoría, todo lo que tú saques, inclusive siendo heterocigosis observada, si tú le restas a 1 todos los organismos heterócigos que tienes en tu población, pues nada más te deben restar los heterócigos, solamente te deben quedar los heterócigos, los homócigos, perdón, o al revés, si le restas todos los homócigos a tu población, solamente te deben quedar los heterócigos. ¿Sí? Sí. O sea, como son complementarios siempre, entonces siempre te va a dar 1. Si tú obtienes la medida de cuántos homócigos tienes y la restas a 1, te quedan los heterócigos. Si tú obtienes la medida de cuántos heterócigos tienes y lo restas a 1, te van a quedar los homócigos. Esa es parte de la ventaja que tenemos cuando trabajamos con este tipo de índices. ¿Sale? Y lo que tenemos aquí del 2n sobre 2n menos 1 no es más que algo así como un factor de corrección. ¿Sale? Que no todos, por ejemplo, si lo revisan en los libros, no todos los libros lo tienen, no todos los libros te lo muestran. Supongo que estadísticamente tiene sus ventajas, ¿no? Porque se supone que son como ajustes, ¿no? Yo siempre lo he visto y siempre lo he tratado de explicar como un símil de los grados de libertad cuando haces una prueba estadística. ¿Sale? ¿Se acuerdan que casi siempre en tus grados de libertad le pones n-1 a ver, para tener una oportunidad de moverte, ¿no? En el rango de tu distribución. A ver, dime, Adrián. Sí, perdón, ¿qué es el sombrerito de la G? Es nada más el estimado o lo que contaste. Puedes o no utilizarlo, ese no pasa nada. Muchos autores lo utilizan para distinguir las heterocigosis con un sombrerito. ¿Sale? Sí, Lo mismo en la perfecto. G, la H o en la PI. No tiene, en muchos libros no los vas a encontrar. Tiene que ver más bien con
expresión del autor, pero no tiene nada, matemáticamente no significa nada. ¿Vale? Bien, entonces va a depender mucho de las muestras. Si ustedes se fijan, entre más grande tengan la n, menos va a variar su operación total de la heterocigosis esperada. Entre más pequeña sea la n, entonces la variación puede ser mayor. ¿De acuerdo? Por eso a mí no me gusta utilizarla y hay muchos autores que ni siquiera la ponen. ¿Sale? Entonces, este factor de corrección solo se recomienda cuando nuestra n es muy grande o de plano no. Pues sí, si tú tienes una n muy grande, este factor de corrección va a ser muy cercano a 1. Si tu n es muy pequeña, se va alejando un poco más. Gracias. ¿Sale? Bien. Bien, bueno, la interpretación es igual, en los dos casos, heterocigosis observada y heterocigosis esperada. Vamos a ir viendo por qué es necesario obtener la esperada y de qué nos sirve, ¿no? Que en realidad casi siempre va a ser para tratar de inferir qué es lo que está pasando en nuestras poblaciones en términos de las fuerzas evolutivas, ¿sale? Bueno, esto ya lo habíamos, bueno, esto no lo habíamos visto. Son los cálculos de heterocigosis, pero es lo mismo que ustedes ya han hecho. Ya les dejé tarea, entonces esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. Sale esta tarea. Ahorita les pongo más. Seguimos mejor con otro tema. Bueno, con el mismo tema, pero con otras cosas, ¿sale? Bien. Tenemos otras medidas que se derivan un poquito de la heterocigosis. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con lo que habíamos nombrado o que habíamos tratado de definir nosotros como haplotipos, aquellos marcadores en los que solamente vamos a ver una copia, no podemos obtener heterócigos, ¿están de acuerdo? Si tú nada más estás observando una de las copias, no vas a poder determinar qué organismos son heterócigos y qué organismos son homócigos. ¿Sale? Sí. Sí. Entonces, utilizaríamos una fórmula que en realidad es similar o es igual a la fórmula de la heterocigosis, solo que la van a encontrar en los libros y en los programas como diversidad haplotípica y no tanto como heterocigosis, pero si se fijan es exactamente la misma. Incluso este mismo autor, el factor de corrección que supuestamente utilizó, pues es diferente, ¿no? Cambió el 2 que teníamos aquí en las n's y se lo quitó y ya nada más queda n de n-1. Como les comentaba, es una cuestión un poco como de gustos, pero también en cuanto más grande sea su muestra, pues obviamente esto se va a diluir este factor de corrección. ¿Sale? Y tenemos otra fórmula más que va a ser la heterocigosis promedio, ¿no? Tampoco tiene mayor ciencia. Vas a tomar todas las heterocigosis de todas tus poblaciones, ¿sale? Y vas a sumar, ¿no? Tu factor, entre comillas, tu factor de corrección ahora va a estar dado por el número de individuos de una población y el número de loci de la población. El número de loci en total que estás analizando. Ajá. ¿Sale? No tiene tampoco mucho chiste. Se parece a veces complicada, pero en realidad, pues no, para nada lo es, ¿no? Aquí nuevamente, otro de las comparaciones que hay en cuanto a la heterocigosidad, ¿sale? Yo siempre trato de explicar o trato de entender y explicarle a los demás que la heterocigosis, como les dije, es una de las medidas o es la medida por excelencia, inclusive en la genética de la conservación, va a ser tal vez el índice más socorrido para explicar qué tanta diversidad genética estamos manejando en una población, pero siempre debemos hacerlo con cuidado,
¿sale? Aquí nos están mostrando polimorfismos y heterocigosidad, ¿no? Quiere decir que entre más lejano esté, es decir, más hacia la esquina superior derecha, tendré mayor heterocigosidad y mayor polimorfismo, ¿no? En todos lo que tenga que ver con el polimorfismo, ¿no? La proporción de este polimorfismo, ¿sale? Pero lo estamos viendo para estudios de, otra vez, de enzimas, en este caso son alosimas. La naturaleza de estas alosimas no, o sea, no son las mismas para todos, ¿sale? Sin embargo, aquí están haciendo una comparación y como pueden ver, aquí, por ejemplo, aparece para los mamíferos como lo más bajo, ¿no? Tenemos 0.04 en promedio de heterocigosidad, ¿no? Y 0.15 de polimorfismos. Pero cuando yo separo a los humanos de todos estos mamíferos, aumenta tanto la heterocigosidad como los polimorfismos, ¿sale? Y más chistoso, si juntamos a todos los vertebrados en los cuales estamos los humanos y los mamíferos, volvemos a bajar, ¿no? Quedamos entre 0.04 heterocigosidad y casi 0.17 y medio en polimorfismos, ¿no? Por eso es que yo siempre trato de tener cuidado con este tipo de comparaciones. Sin embargo, bueno, pues nos quiere decir algo, ¿no? Entre mayor entre mayor polimorfismo, mayor heterocigosidad, o al revés, entre mayor heterocigosidad en un grupo, mayor polimorfismo habrá. Y tiene sentido, ¿no? Si yo tengo los polimórficos, pues es más fácil que se encuentren diferentes combinaciones de todos estos alelos y por tanto la heterocigosidad aumente. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No. ¿No? ¿Seguros? Bueno, o ya se están durmiendo. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, sí, pues despiértense, ¿no? O si quieren, tomamos 5 minutos y seguimos, como ustedes me digan. De todas formas, la hora de la salida es la misma. ¿Quieren tomar 5 minutos y respirar? Yo sí. ¿Sí? Ok, bueno, nada más uno se manifiesta. Hablen, chicas y chicos, no tengan pena. Damos entonces 5 minutitos para que se manifiesten, no, para que tomen ese respiro. Yo voy al baño y retomamos, ¿sale? Sí, profe. Vale.
¿Están todos? ¿Sí? Bueno. Bueno, aquí en pantalla estamos viendo otra vez otra comparación de heterocigosis, pero ahora estamos viendo la comparación nada más para la especie humana de diferentes loci, ¿sale? Aquí se consideraron loci monomórficos, ¿sale? Es decir, con muy poca variación, y podemos ver, ¿no?, cómo van en aumento. Obviamente, los que no tienen los monomórficos son con una heterocigosidad de 0, y tenemos un montón de loci que sí presentan algo de variación, ¿no? El más alto tiene apenas encima de 0.5 de heterocigosis. Ahora, les pregunto, si la heterocigosis va de un rango de 0 a 1, ¿0.5 es alto o es bajo? Pues es medianamente, bueno, pues está en un término medio, ¿no? O sea, ni muy poco ni muy alta, ¿no? Ok. Entonces, ustedes considerarían que el 0.5 o alrededor del 0.5 es una heterocigosis mediana, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok. Yo espero después que podamos ir cambiando esos conceptos. Acuérdense que el máximo de probabilidad de heterocigosis es 1, que sería así como súper exagerado. Tan sencillo llegar a esa en, en la diversidad genética, es la riqueza alélica, ¿sale? Es igual más o menos que la heterocigosis, solo que aquí nada más nos vamos a enfocar en los alelos observados, ¿no? ¿Cuántos alelos observados por locus hay? ¿Sale? Y otra vez, no tiene mucho chiste, n va a ser el número total de loci que estemos contando, y a va a ser el número de alelos presentes en cada uno de los locus, ¿sale? Algo como la proporción de los locus polimórficos o loci polimórficos. Es algo parecido, solo que aquí vamos a considerarlos todos los diferentes alelos presentes en cada una de los loci, ¿sale? Este nos servía mucho para determinar si el muestreo que nosotros habíamos hecho era adecuado para representar a la diversidad genética de toda la población, ¿sale? Por eso es que en la actualidad se cambió esta riqueza alélica por modelos de rarefacción o métodos de rarefacción para determinar si en mis diferentes muestreos he obtenido ya la representación de la población o de la especie en cuanto a su diversidad genética. ¿Sale? Y también hay otro que se llama número efectivo de alelos, ¿sale? Que va a ser el inverso de la homocigosis esperada. O sea, no tiene mucho chiste. Tenemos la homocigosis esperada y vamos a hacer nada más una división. Todo dice que siempre va a estar en términos de 1. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí. Vale. Estos, si ustedes se fijan bien, estos provienen de cálculos que originalmente se diseñaron para ecología, ¿sale? Solamente se les está dando una aplicación distinta aquí. Y lo que les había dicho,
la diversidad haplotípica. Cuando nosotros nada más estamos revisando una de las copias del ADN o de los marcadores que estamos usando del ADN de los organismos, entonces no podemos obtener información de heterócigos, ¿sale? Y tenemos que transformar, entre comillas, la diversidad o heterocigosis en diversidad haplotípica, ¿sale? Y aplica para cualquier haplotipo que ustedes estén trabajando. Es, al final de cuentas, la misma fórmula que la heterocigosis, ¿sale? Frecuencia de los haplotipos y número de individuos. Es lo que les decía, ya cuando ustedes hacen el cálculo, es exactamente igual a lo que ya habíamos obtenido anteriormente. Bien, todas estas medidas se enfocan al conteo de frecuencias, ¿sale? De frecuencias genotípicas. En este caso no son propiamente genotípicas, pero al final es la frecuencia de una forma en cada uno de los individuos, ¿sale? Esto aplica principalmente para bacterias y para, por ejemplo, ADN mitocondrial y de cloroplasto, o para cuando trabajas con un marcador nuclear, pero que solamente tienes la representación de una de las cadenas, ¿sale? Cuando empezamos a trabajar con nucleótidos, entonces tenemos otro tipo de índices, ¿sale? Que yo creo que esos entonces ya los veríamos para la siguiente clase, porque sí son varios y tengo varios ejemplos que podemos resolver, ¿de acuerdo? Y ya les dejaría tarea para esas clases, ¿sale? Sí, Sí, profe. sí. Bien, ¿tienen dudas? ¿No tienen dudas? ¿Sí tienen Y dudas? yo no entendí lo primero que vimos de los índices de heterocigosis observada y para haplotipos. Es la misma que la heterocigosis observada. No hablamos de homocigosis porque todos serían homózigos. En el caso de los haplotipos, como nada más tienes una copia, pues todos serían homózigos. Entonces, lo que se hace o lo que se hizo para entender la diversidad haplotípica es ajustar la diversidad genética en diploides o la heterocigosis a el caso de organismos haploides o marcadores haploides, ¿sí? Haplotípicos, ¿de acuerdo? Entonces se reduce a la expresión de la fórmula, parece complicada, parece un poquito compleja, pero en realidad todo se reduce a dividir a ver, ¿dónde está? Aquí está. A dividir el número de haplotipos diferentes que tienes entre el número total de haplotipos de individuos. ¿Sale? En este caso, estás viendo pi al cuadrado es una representación que se toma del principio de Hardy-Weinberg, de todos los homózigos. ¿Sale? Si tú le restas todos los homózigos al 1, te quedan todos los heterózigos. Por eso se utiliza esa proporción. ¿De acuerdo? Pero como tenemos, en el caso de los haplotipos, solamente una copia, no podemos saber cuáles son heterózigos y cuáles son homózigos. Y entonces lo que hace es se divide. Y en total, en realidad lo que estás dividiendo es el total de individuos que tienen copias diferentes contra el total de individuos analizados.
¿sí? A eso se reduce esta fórmula. Aunque pareciera más compleja, esa es en realidad la fórmula que se utiliza. Y en los programas también así es. ¿De acuerdo? Si tú tienes 80 individuos y de esos 80 individuos tienes 8 haplotipos, entonces divides 8 entre 80. Y esa va a ser tu diversidad haplotípica. ¿Sale? Aquí parece un poquito más complicada, pero no lo es. Más porque le metieron estas. Otra vez el factor del tamaño de muestra. ¿Sale? Pero los vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita nada más quería que los estuvieran, que se familiarizaran con ellos. Y conforme vayamos haciendo ejercicio, les va a quedar más claro que es realmente sencillo. ¿Sale? Va, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? ¿Nadie más tiene dudas? ¿Comentarios? Bueno. Entonces, ahorita les subo la tarea. Se quedó lo de los hipolimórficos, ¿verdad? Sí. Sí, Vale, entonces ahorita les subo la tarea y nos escucharíamos entonces el martes. Ok. Nos vuelve a mandar. Sí, Vale. tenía la misma.